Ok, en lo que se van incorporando sus compañeros. Oiga, Basilio, no se ha dado de alta en Teams, ¿eh? Tampoco usted, Salgado. No, lo que pasa es que yo le había comentado que todavía no conseguía la contraseña de mi correo y por lo tanto no lo tenía. Yo era el que tenía un correo, pero es de @esime.mx, entonces no creo que funcione tampoco. No, ese es para Gmail. Ajá, entonces Para, no, ujú. no sabría cómo resolver esto. Pues Parece que ahora sí, resuélvalo, porque de aquel lado van a estar sus actividades, ¿eh? pues, el problema es que desde el semestre pasado he estado ahora sí que mandando correos a las ventanillas, a gestión, a donde sea para tratar de conseguir el correo, pero no me han contestado. Pues ahora sí, yo no creo que las ventanillas le respondan. Hace tiempo salió un comunicado a la persona a la que le deberían de enviar el correo para correo institucional. Ahora sí, ¿quién es esa persona, Guillermo? No lo sé, pero yo me acuerdo que dieron ese correo a quien había que mandarles cuál era su caso y ellos les activaban un correo provisional para entrar a Teams. ¿Sí? Ok. Eso lo pudiera checar con, no sé, con el subdirector académico o con el encargado de, de control escolar. No, la verdad no sé con quién pudiera acudir en ese caso. Sí, pero yo me imagino rápidamente estas dos personas. ¿Usted, Abraham? Ya se escapó. Sí, profe, enseguida me pongo. Ok. Entonces, miren, ahora ya un lazo de control abierto. Ya tenemos un lazo de control abierto que solamente yo quiero hacer un monitoreo o medición local de un proceso. Incluso puedo hacer una regulación de la variable, pero de una forma manual. Entonces voy a tener una válvula que va a regular, que generalmente va a ser una válvula de globo, pero esa válvula de globo no va a tener un actuador neumático, va a tener un actuador manual. O como lo habíamos comentado en clases pasadas, puede ser una válvula de control, pero que por alguna cuestión de mantenimiento esté posicionado mi lazo de control para operar de forma manual. Entonces, ante esa condición ya se me convirtió en un lazo de control abierto. Entonces, aquí, si yo tengo un lazo de control abierto, voy a tener a mi elemento primario sensor, voy a tener un elemento secundario transmisor, voy a tener un auxiliar que puede ser que es un indicador, un alarma, un registrador, entre otros elementos auxiliares. Voy a tener a mi operador, voy a tener un elemento final de control, pero que va a ser un elemento final de control que voy a operar de forma manual. Y, y claro, todo esto va a estar integrado dentro de un proceso. Ahora, mi elemento primario, ¿cuál va a ser su función? Estar en contacto con la variable que quiero medir o con la variable a medir y generar una señal. Se acabó, es su única función. Por ejemplo, tengo un RTD, está en contacto con la temperatura y me va a generar una señal. ¿Cuál va a ser su señal? Una variación de resistencia. Tengo un termopar, lo pongo en contacto con la variable medir temperatura y ¿qué me genera como señal? Una FEM, una variación de la fuerza electromotriz. Siguiente punto, tengo una placa de orificio, la vil placa de acero con un orificio en el centro, por ahí va a pasar el flujo, que es la variable que quiero medir, y como señal que me va a generar va a ser una diferencia de presiones. Entonces, ese es mi elemento primario. Elemento secundario transmisor. ¿Cuál es su función? Recibir la señal de mi elemento primario
interpretarla, asignarle una magnitud y transmitirla como una señal normalizada. ¿A qué nos referimos con una señal normalizada? Que si yo estoy manejando una señal eléctrica analógica, me va a mandar una señal de 4 a 20 miliamperes. O si es un transmisor neumático, me va a mandar una señal de 3 a 15 PSI. O me va a enviar la señal mediante un protocolo de comunicación, que estos también están normalizados. Entonces, este elemento secundario recibe la señal del elemento sensor, la interpreta, le asigna una magnitud y la transmite como una señal normalizada. En este caso, el auxiliar, un indicador, me va a mostrar la magnitud en las unidades de ingeniería que yo requiero de la variable de proceso. ¿Qué va a ser la alarma? Pues me va a indicar si yo tengo una condición anormal dentro de mi proceso. Y el registrador, pues creo que es obvio por el nombre. El operador, yo voy a necesitar un operador, tanto que ese operador ande en campo. ¿Sí? Ahora sí que este señor va a andar en campo, o puedo necesitar a un operador que ese operador solamente esté en mi cuarto de control. Y este elemento final de control manual, ¿quién lo tiene que operar? El operario que ande en campo. Él es el que va a mover o va a manipular a este elemento final de control para que la variable se encuentre dentro de los requerimientos de mi proceso. Entonces, esa es la función que tiene cada uno de estos elementos. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? Los escucho. Ok, entonces seguimos aquí. ¿Qué puedo tener también? Miren, para monitoreo. Vean, por ejemplo, aquí tengo un tanque, contiene diésel. Vean aquí estos señores cómo numeran los instrumentos. Por ejemplo, van en función del recipiente o del equipo de proceso al que pertenecen. Vean este transmisor 664, coincide con este. Aquí yo tengo un lazo abierto para monitorear de qué variable el nivel en este tanque. Vean, aquí está la boquilla que comentamos, aquí queda la boquilla, pero la boquilla está libre. Esta boquilla, ¿para qué me puede servir? Para hacer una conexión a proceso, para instalar algún otro instrumento a futuro. Entonces tengo mi transmisor, tengo mi indicador, también está en el cuarto de control, está en un HMI. Tengo ahora este otro equipo, este es una bomba, es la 537. Vean, tengo un interruptor manual. Este seguramente para qué me va a servir, para el paro y arranque de la bomba. Tengo un transmisor de corriente y tengo un indicador de corriente también en mi cuarto de control. Entonces aquí yo ya tengo también a estos elementos. También tengo alguna cuestión, ahora sí, automática para la parte de estar manipulando a mi sistema. Vean, tengo un interruptor por presión baja. Acá en mi PLC tengo también este interruptor por presión baja. Aquí, este DI me va a estar indicando que es una entrada digital. Esta C me va a estar indicando que este es para una válvula de corte. ¿Sí? Entonces, va a llegar una señal eléctrica. Vean, aquí tenemos señales eléctricas. Aquí yo voy a tener una señal de 4 a 20 miliamperes.
Pero ¿cuál va a ser la diferencia con esta señal eléctrica? Que esta viene de un interruptor. Que aquí yo puedo tener 12 volts en corriente directa, puedo tener 24 volts en corriente directa o puedo tener 110 volts en corriente alterna, según cómo tenga yo especificado a este interruptor. Entonces aquí este interruptor por presión baja me va a mandar una señal 0 o 12 o 0 y 24 o 0 y 110 para que se active este elemento. Una vez que se active este elemento, tiene que irse, vean, 66401, 66401. Este es para una válvula de corte. Esta es una entrada. Le llega la señal al PLC. Pero el PLC debe de mandar otra señal de salida. ¿Sí? Es esta de O. Señal digital de salida. Esta señal digital de salida va a una solenoide. Esta solenoide va a dejar pasar o no va a dejar pasar el aire hacia este cilindro de simple efecto para que esta válvula, que tiene un interruptor de posición cerrada, abra o cierre. ¿Sí? Entonces, vean, aquí yo ya tengo esta parte con interruptores para tener válvulas que van a cortar el suministro o se van a cerrar en este caso ante una presión baja en mi sistema por protección del mismo. Y de este lado, otra vez volvemos a tener un elemento de monitoreo. Ahora, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profesor. ¿No? Ok, seguimos aquí. Ya tenemos, ahora ya vimos lazos de controles abiertos. Ahora, lazo de control cerrado. Mi lazo de control cerrado también va a tener al elemento primario, va a tener al transmisor, va a tener auxiliares, que esos auxiliares van a depender del tipo de variable que yo quiera medir. Voy a tener a mi controlador y voy a tener a mi elemento final de control y a mi proceso. Aquí al operador lo sustituí por el controlador. Tengo a mi elemento primario. Este elemento primario y elemento secundario pueden ser independientes o estos dos pueden estar integrados en un transmisor, como es el caso que tenemos aquí en este DTI. Ahora, yo tengo aquí a mi elemento primario. Función, nuevamente, estar en contacto con la variable que quiero medir y generar una señal. Transmisor, recibe la señal del sensor. ¿Sí? La interpreta, le asigna un valor y la transmite como una señal normalizada. Ya va aquí por mi protocolo de comunicación. Auxiliares, por ejemplo, aquí yo tengo un indicador, su función va a ser mostrarme el valor de la variable de temperatura. Tengo un controlador. ¿Cuál es la función de este controlador? Este controlador va a tener al set point. Aquí viene mi variable de proceso. Entonces, función del controlador, comparar la variable de proceso con el set point y determinar el error o desviación que tiene mi variable de proceso respecto al set point. En función de este error, ahora este controlador me va a generar una corrección. Si mi error es negativo, la corrección es positiva. Si el error es positivo, la corrección va a ser negativa. Entonces, una vez que ya comparó, determinó el error, ahora va a mandar una señal de corrección. Y esa señal de corrección, ¿a dónde va a llegar? A mi elemento final de control. Ahorita comentamos esto. ¿Cuál va a ser la función del elemento final de control? Va a recibir la señal del controlador y va a modular el flujo por mi sistema o va a modular mi variable manipulada.
Vean, aquí yo tengo una válvula de temperatura, ¿sí? Pero esa válvula de temperatura lo que va a estar regulando va a ser vapor. ¿Sí? Si nos regresamos, aquí, vean, ¿qué variable voy a medir allá? Temperatura. ¿Qué variable voy a manipular? Yo voy a manipular el flujo de vapor que está circulando por la tubería. ¿Y cuál va a ser mi variable controlada finalmente? La temperatura. Entonces, esto es lo que va a hacer este elemento final de control. Esa es su función. Y finalmente todo esto va a estar integrado dentro de mi proceso. Esta TV que yo tengo aquí es la que ya en un HMI yo voy a ver mi válvula de control. Ahora sí, y esta válvula de control yo necesito saber en qué posición se encuentra. Ya, por ejemplo, aquí voy a tener 663.03. Lo voy a estar viendo así en mi HMI, pero aquí ya no voy a ver el lazo completo, sino simplemente la válvula y por acá yo voy a ver, por ejemplo, no sé, 80%. Este 80%, ¿qué es? Esto que yo tengo aquí. Que en la HMI yo voy a estar sabiendo en qué posición de abertura se encuentra la válvula. Vean, aquí tengo protocolo de comunicación, y esta señal que yo tengo aquí es de software. Esto está en mi HMI, esto está en mi HMI. Acá, ya cuando esté mi operador en campo, él va a ver dentro del cuerpo de la válvula, va a ver el indicador, va a tener por aquí una forma de indicar. De este lado voy a tener 0, de este lado voy a tener 1, aquí va a tener, por ejemplo, 0.5%, de este lado 25 y de este lado 75. Y ya me va a mostrar dentro del 0 al 100% en qué posición se encuentra la válvula, que esto va a coincidir con el valor que yo tengo acá de este lado. Y acá tengo mi indicador, tengo otro indicador, tengo un equipo que es un filtro y tengo dos intercambiadores de calor en serie. ¿Para qué? Para incrementar la temperatura de combustible que va circulando en este sistema. Ok, jóvenes, hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios, los escucho. No, profesor. Ok, seguimos. Ahora aquí ya tenemos otro lazo de control, pero ahora ese lazo de control es para la variable de presión. Yo voy a tener a mi transmisor de presión, un transmisor ciego, voy a tener mi protocolo de comunicación, voy a tener mi controlador indicador de presión en un HMI en mi cuarto de control principal, voy a tener una comunicación con software para la variable de presión y saber en qué posición se encuentra la abertura de la válvula en campo dentro de mi cuarto de control y ya de ahí ya va a salir mi señal por protocolo a mi válvula de regulación de presión o mi válvula de control de presión. Yo voy a tener aquí, no lo marcan ya en este caso, pero yo voy a tener un PY, que este PY es el que me puede convertir de corriente a presión, de tensión a presión o algún protocolo a una señal neumática. Entonces ya voy a llegar aquí con mi protocolo y ya de este lado yo voy a tener de señal de salida mis 3A15P6, que estos 3A15P6 son los que van a entrar a mi diafragma para hacer la regulación con esta válvula. Ok, este es ahora sí, vean, ya llevamos dos lazos de control, un lazo de control de temperatura, un lazo de control de presión. Ahora vamos a tener de este lado un lazo de control de nivel. Tengo este equipo que es un degradador. ¿Para qué me va a servir? Para que el agua que va a entrar a un generador de vapor, previo a que entre, aquí yo le quite
todos los gases disueltos que traen y garantice que solamente va a llegar pura fase líquida a mi generador de vapor. Entonces aquí yo voy a medir nivel. Vean, no tan solo voy a medir nivel para controlarlo en este lazo que ya tenemos aquí, sino también voy a tener una medición local de nivel a través de esta, ¿qué me indica LG, jóvenes? Es un indicador de cristal para ver nivel. Sí tiene que ver con cristal, pero Una mirilla. o vidrio, pero se le llama mirilla de nivel. Un LG es una mirilla de nivel, jóvenes. Vean, ISA 5.1 2009, LG y FG, ambas son mirillas. Esta mirilla es una mirilla de nivel, una mirilla de flujo. La mirilla de nivel, pues, me va a servir para conocer, ahora sí, cuál es la altura respecto a una referencia del nivel en este tanque. La mirilla de flujo, ¿para qué me va a servir? Para conocer, por ejemplo, si estoy manejando vapor, para que yo pueda ver el vapor que está circulando por la tubería. Si yo no veo nada, es un vapor seco. Si yo empiezo a ver por esa mirilla de flujo que está circulando como una niebla muy fina o una niebla muy gruesa, ya estaríamos hablando de una niebla muy fina que se está empezando a condensar el vapor. Eso me va a decir que es una, que tiene cierta calidad, que ya tiene cierto contenido de humedad, que parte del vapor ya se está condensando. Si esa niebla es muy gruesa, ya estamos hablando que es un vapor con una calidad de vapor muy baja, mucho contenido de humedad. Pero también esta misma norma, la 5.1 del 2009, me habla de un PG y un TG. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos respecto a los anteriores, jóvenes? Los escucho. Señores. PG y TG tienen una escala en grados Ajá. y Ok. el PG, ¿qué me indica PG entonces? ¿Qué me indica TG? PG es un manómetro y TG es un termómetro. Ok. Manómetro, termómetro. Y del otro lado yo tengo mirillas. Esta mirilla en el caso de nivel sí puede tener también una escala graduada. Para el caso de flujo no, simplemente va a ser un tramo de tubería con una parte transparente para que yo pueda ver lo que está pasando dentro de la tubería. Y lo que son estos PG y TG van a tener una escala. Así como decía su compañero, ya sea que me hablen de grados Celsius, que me hablen de PCIs o cualquier otro valor. Entonces aquí ya ahora tengo mi transmisor de nivel, igual está en contacto con la variable a medir, me genera una señal. El mismo transmisor la interpreta, le asigno una magnitud, la transmite como una señal normalizada a mi controlador, que al compararla contra el set point, me va a mandar una señal de corrección para que esta válvula regule el nivel en este equipo.
transmisión, perdón, medición, decisión, ejecución. Listo. Ahí está mi lazo de control cerrado de nivel. Y ahora para acá tenemos un lazo cerrado de flujo. Este es un equipo BTF02. Entonces, este de aquí, no es, estas BTU y F no son de acuerdo a la ISA. Para que sean de acuerdo a la ISA deberían de estar en un círculo. Este me dice que es un ventilador de tiro forzado. Eso es lo que yo tengo aquí. Este ventilador de tiro forzado está enviando el aire hacia una parte de proceso. Tengo un transmisor de flujo, tengo un controlador de flujo. De este controlador de flujo mando una señal hacia mi válvula de control para que regule el flujo que estoy mandando a mi proceso. Otra vez, estoy midiendo, estoy decidiendo y estoy ejecutando. Esta válvula va a mover unos álabes, que estos álabes ahora son circulares. Imagínense, esos álabes son como las rejillas por donde sale el aire acondicionado en los automóviles, que luego nosotros queremos direccionar el flujo de aire o reducir el flujo de aire, las vamos haciendo que roten, y de esa forma es como también funciona esto. Abre o cierra más para que el ventilador jale más aire, jale menos aire y mande más flujo a mi proceso. Entonces aquí, jóvenes, ya tenemos ahora un lazo de control de flujo. Las 4 variables que ustedes vieron el semestre pasado, ya vimos rápidamente un lazo de control de esas variables, donde estoy midiendo, donde estoy decidiendo y en donde estoy ejecutando. Y tenemos también monitoreo de variables eléctricas, la corriente y un interruptor manual. Ok, señores, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profe, por el momento no. No, profesor. Ok, señores, miren, para mañana necesito que tengan su norma ISA 5.1 e ISA 5.5 a la mano. Andan muy mal en simbología. Todos mis compañeros me presumían que habían visto normatividad y hasta habían visto demás. Pues yo no estoy viendo buenos resultados aquí. Si no, les voy a pasar mi lista a mis compañeros, le voy a decir, a ver, ¿a quiénes les dieron clases estos señores? Miren, no saben ni diferenciar ni qué es una FG, una LG, un PG y una TG. ¿Sí? Ok, jóvenes. Entonces, miren, ahorita en los 5 o 10 minutos que nos quedan todavía es para que todos tengan para el día de mañana sus normas ISA 5.1 e ISA 5.5, por favor. Ok, si no hay ninguna pregunta o comentario más, el día de hoy aquí le dejamos. Muchas gracias, profesor. Sí, profe, muchas Buen día. gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Profe, ¿yo puedo hablar un poco con usted? A ver, dígame. Pero ahorita que no haya... Ok. Buen día, profe.